El presidente Juan Manuel Santos asegura que no han cambiado las instrucciones a las Fuerzas Armadas sobre ofensiva militar a las FARC. Víctimas de las FARC hablan sobre cómo conectar el conflicto interno con los avances en La Habana. La Superintendencia de Puertos y Transporte ordenó inmovilizar a los vehículos que presten servicio con la aplicación Uber. Ultimátum del gobierno a las directivas de la Universidad de San Martín. ¿Colaboran o serán reemplazadas? La Procuraduría General investiga preliminarmente al senador Laureano Acuña, quien aparentemente se encontraba conduciendo en estado de embriaguez. La Procuraduría investiga al alcalde de Turbaco por la cruel muerte de un toro durante las fiestas de Corralejas. A pesar del traslado de más de 300 condenados a diferentes cárceles del país, continúa siendo crítica la situación de hacinamiento en las unidades de reacción inmediata. Tras la caída del precio del petróleo, el gobierno colombiano analiza suspender los proyectos exploratorios de hidrocarburos. Comunidad Andina de Naciones desautoriza medida arancelaria impuesta por Ecuador a exportaciones colombianas. Exitoso primer día de eliminación del reversible de la carrera séptima en el norte de Bogotá. Distrito dice que la velocidad del corredor aumentó a 17 kilómetros por hora en promedio. Lista nómina de Colombia para el Suramericano Sub-20. Cali aporta el mayor número de jugadores. James Rodríguez entre los 20 jugadores más valiosos del mundo. Un motociclista polaco, primera víctima del Rally Dakar. En el último día del carnaval de negros y blancos de Pasto, toda la creatividad de los artesanos nariñenses se dejó ver en el desfile magno. Al final de la emisión, desde la ciudad sorpresa de Colombia, los espero. Buenas noches, estos son nuestros temas de hoy. 1. Otro motivo de orgullo, un nuevo producto de exportación. 2. Aviso clasificado, un equipo de fútbol busca a sus dueños. 3. A que no adivinan a quiénes les dañaron las vacaciones. 1, 2 y 3 al final de la emisión. Buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos advirtió que las instrucciones a las fuerzas militares no han cambiado para que continúen con la ofensiva contra la guerrilla. El jefe de Estado agregó que un cese bilateral al fuego se discutirá cuando llegue el momento adecuado. Instrucciones a Fuerzas Armadas no han cambiado. Cese del fuego bilateral será discutido cuando llegue el momento adecuado. Con este Twitter, el presidente Juan Manuel Santos pone fin a rumores, interpretaciones y especulaciones sobre este tema que surgieron en el país, luego de que el mismo jefe de Estado señalara en las últimas horas que ya no habrá desconexión entre hechos de guerra y la negociación. A esto se suman las recientes declaraciones en algunos medios del ex canciller de Israel, Shlomo Ben-Ami, y asesor internacional en el proceso de paz. Así que no hay que descartar de que se pueda llegar a un cese el fuego bilateral previo al acuerdo final. Lo ideal es que el cese bilateral coincida con la firma del acuerdo final. De otro lado, el presidente sancionó la ley 1745 del 26 de diciembre de 2014, la cual establece que los referendos constitucionales que sean necesarios para la implementación de un acuerdo final para la terminación del conflicto armado pueden coincidir con actos electorales, tales como las elecciones regionales de octubre próximo. También da garantías a la oposición al referendo constitucional, para lo cual se fijó que las campañas no podrán ser financiadas con recursos públicos y el gobierno nacional no podrá aumentar los recursos destinados a la publicidad del Estado. Y precisamente sobre el anuncio del presidente Santos de acabar con la desconexión entre los hechos de guerra y el avance de los diálogos de paz, hablaron diferentes sectores, entre ellos el expresidente del Congreso, Roy Barreras, quien afirmó que la decisión del gobierno de aplicar reciprocidad si las FARC cumplen el cese unilateral de hostilidades no significa una tregua bilateral. La reciprocidad anunciada por el gobierno ante la actitud de las FARC de suspender unilateralmente las acciones bélicas no es una tregua bilateral, comentaron a CMI el presidente de la Comisión de Paz, Roy Barreras, y el analista León Valencia. La primera urgencia en el desescalamiento del conflicto era lograr el cese unilateral e indefinido por parte de las FARC que los colombianos estábamos pidiendo. Eso ya se logró. Por supuesto, en la medida en que avance el proceso para dejar las armas, tiene que haber reciprocidad del Estado. Reciprocidad del Estado es no ir al ataque, pero siempre permanecer a la defensa. Es el camino, porque el cese bilateral es una inhibición de las dos partes de acciones ofensivas. En este caso ya la tiene las FARC, todavía el Estado no se ha inhibido de acciones ofensivas, todavía no hay la orden para las fuerzas militares de que no incursionen en ningún territorio de las FARC, pero llegará a ese momento poco a poco. Se anticipó a CMI que mañana el ELN anunciará que la quinta conferencia del Comando Central
autorizó ya la salida negociada al conflicto y por lo tanto manifestará su voluntad de atender las condiciones para iniciar pronto los diálogos con el gobierno. Varias víctimas de las FARC, entre ellas el general en retiro Luis Mendieta, opinaron sobre la manera como debe darse la conexión entre el conflicto interno y los avances en las negociaciones de paz. Señalaron que son las FARC las que deben dar muestras de desescalamiento del conflicto. El general en retiro Luis Mendieta, quien estuvo secuestrado más de 11 años por las FARC, señaló que es el grupo guerrillero el que debe dar muestras de ese desescalonamiento del conflicto. Son las FARC quienes deben de cesar toda clase de acciones delictivas contra el pueblo colombiano. Ángela Giraldo, hermana de uno de los 11 diputados del Valle del Cauca asesinados en cautiverio por las FARC, afirmó que el presidente Santos no debe ser malinterpretado. En el sentido de que lo que está sucediendo en La Habana debe ser coherente con lo que está sucediendo en Colombia. Para el padre Darío Echeverri existe una desconexión entre lo que se ha avanzado en La Habana y lo que percibe la gente en Colombia. Son muy pocas la incidencia que en este momento la negociación en La Habana ha tenido sobre el día a día de los colombianos. Es importante, es el tiempo, es el momento de que se empiece a sentir. Para el padre Echeverri es necesario que se siga avanzando en la agenda de negociaciones y que el ELN entre cuanto antes a dialogar con el gobierno. La Superintendencia de Puertos y Transporte ordenó a las autoridades de tránsito inmovilizar a todos los vehículos que presten servicios a través de la aplicación no autorizada de Uber. Esta circular de la Superintendencia de Puertos y Transporte permite a las autoridades locales inmovilizar a los vehículos que transiten con la aplicación Uber. La circular también le da la potestad a las autoridades locales de inmovilizar automotores que presten servicios en una modalidad distinta a la que fueron autorizados. Es decir, vehículos de transporte especial o blancos y a carros particulares conocidos como piratas. Hace pocos días, representantes de Uber en Colombia habían señalado que se encontraban en diálogos con el gobierno nacional para encontrar una modalidad que les permitiera funcionar con vehículos de manera legal. El gobierno lanzó hoy una clara advertencia a las directivas de la Universidad San Martín. La semana entrante deben normalizar las actividades académicas y permitir el acceso de los delegados del Ministerio de Educación o serán relevadas y reemplazadas por personal designado por el Ministerio de Educación. En los 3 primeros días hábiles de este año, el gobierno no ha podido entrar a la Universidad San Martín para realizar el seguimiento administrativo, financiero y académico, solicitar información o hacer el seguimiento del plan de mejoramiento. Si cumplidos todos los procesos y procedimientos que nos otorga la ley, las directivas de la Fundación Universitaria no hacen las debidas acciones para garantizar la normalidad, ustedes saben, porque así lo hemos venido diciendo, el Ministerio tiene herramientas para remover directivos y tomar las riendas de la Fundación Universitaria San Martín. El gobierno está buscando información sobre los activos de la Universidad San Martín para garantizar la continuidad académica de más de 20.000 estudiantes. El gobierno realizará mañana miércoles visitas de inspección a las sedes de la San Martín en Puerto Colombia, Cali, Villavicencio, Sabaneta, Zipaquirá e Ibagué. La Procuraduría abrió una indagación al senador Laureano Acuña, a quien la policía de Riohacha acusa de conducir bajo los efectos del alcohol. Por conducir en estado de embriaguez, realización de maniobras peligrosas y la falta de su licencia de conducir, el senador Laureano Acuña le fueron impuestas 2 comparendos en la capital de La Guajira. Al parecer, el parlamentario enfrentó a las autoridades de tránsito y se negó a hacerse la prueba de alcoholemia. Usted me quiere incriminar, a mí es diferente, porque usted afán es incriminarme, su afán es incriminarme. Identifican 2 personas dentro del mismo, cual pues una ya se niega a hacerse la prueba de alcoholemia a las unidades de tránsito, lo cual pues el oficial que hace en primera instancia el reconocimiento, él firma como testigo del comparendo de que es la persona que iba conduciendo este vehículo. Las autoridades procesan la información y las pruebas presentadas por la policía de tránsito, por lo que se presume que la multa será significativa. Estas multas son superiores a 29 millones de pesos. Según las autoridades de tránsito, el senador registra en el sistema varios comparendos en diversas ciudades de la costa. Los archivos del CIMIT, el señor reincidente de un caso de alcoholemia. El vehículo fue reclamado en el sitio del comparendo, al parecer por un familiar del senador. La Procuraduría abrió investigación al alcalde de Turbaco, Myron Martínez, por la muerte violenta de un toro durante las corralejas. El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, pidió reabrir el debate sobre la autorización de esta clase de espectáculos.
La muerte a golpes y heridas con arma blanca de un toro en las fiestas de Turbaco, Bolívar, a manos de una multitud de gente enardecida, causó repudio e indignación en el país. Nos parece un acto de barbarie, un acto salido de lo normal, un acto que no corresponde a lo que históricamente significan las actividades culturales. Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra el alcalde de Turbaco, Myron Martínez. Conferir al alcalde un periodo muy corto para que nos informe qué es lo que está pasando. Con esa información y en un periodo máximo de 10 días hábiles, evaluaremos y tomaremos las decisiones en sentido disciplinario que sean pertinentes. Estas fiestas con animales son respaldadas por la Ley 84 del 27 de diciembre de 1989, pero en ella hay una excepción que permite actividades como las corralejas, el rejoneo, las corridas de toros, entre otras. Esa contradicción, hace mucho tiempo el Congreso debió eliminarla. Hemos hecho un llamado muy concreto a hacer un gran debate, a hacer una revisión de cuál es este sentido, a mirar el ordenamiento jurídico. Por su parte, la ministra de Cultura, si bien defiende los actos culturales y tradicionales de los municipios que excluyan el maltrato a los animales, coincidió con el ministro de Ambiente en la necesidad de abrir el debate si se debe reformar esta ley. Las sociedades evolucionan. Creemos que llegó la hora de reformar el Estatuto Nacional de Protección de los Animales. Y aunque los taurinos rechazan lo ocurrido en Turbaco, reclaman libertad para el desarrollo de esta clase de actividades. Pues es lamentable porque eso no es fiesta, eso no es nada y es algo que debe ser censurado. Estamos en una democracia y queremos tener también nuestra libertad y nuestros gustos. El alcalde de Sincelejo prohibió las corralejas el año pasado y este año tras las alteraciones de orden público y el maltrato al que sometían a los animales. En 20 municipios del país se realizan las tradicionales corralejas. Estas fiestas se concentran principalmente en el Caribe colombiano. A medida que pasan las horas se agrava la crisis en las unidades de reacción inmediata de Bogotá. Cientos de detenidos llevan casi 2 meses sin que se les defina su situación jurídica o se ordene su traslado a una cárcel. La situación en la SURI de Bogotá es crítica. En la de Engativá, los detenidos deben bañarse en plena calle con agua almacenada en pequeños baldes ante la mirada de otros detenidos, la policía y transeúntes. Y para hacer de nuestro cuerpo es una dificultad porque ya como puede ver no tenemos baño. Algunos llevan meses detenidos en estos pequeños CAI móviles que albergan hasta 15 personas. Allí deben hacer sus necesidades en botellas o pagar para poder hacerlas afuera. 500 pesos toca pagar para entrar al baño, si no nos tocan una bolsa. Aunque la unidad de Engativá tiene capacidad para 35 detenidos, actualmente hay 124 repartidos entre las celdas y en la parte externa de la URI. Por su parte, la URI de Kennedy, que tiene capacidad para 50 detenidos, cuenta hoy con 187, quienes en su mayoría permanecen en la intemperie día y noche y a pocos metros de una gigantesca montaña de basura. En Puente Aranda hay cupo para 90 detenidos, pero actualmente hay 120, principalmente en los pasillos. En Ciudad Bolívar caben 50, pero hay 117, y en Usaquén, que no cuenta con celdas, hay 75 en los baños y pasillos. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, anunció que el gobierno tomará medidas para garantizar la apertura de los juzgados el próximo lunes. Sin embargo, los dirigentes de Azonal Judicial advirtieron que el paro continuará. Las entidades que asistieron a la reunión se encargaron una serie de tareas para en el transcurso de la semana anunciar las medidas que garantizarán que los funcionarios que no quieren seguir en paro puedan atender a los usuarios. Para garantizarle a la ciudadanía el funcionamiento de la Administración de Justicia y para asegurarnos de que la gran mayoría de funcionarios y empleados judiciales que están interesados en trabajar y que no apoyan este cese de actividades puedan ingresar normalmente a los sitios de trabajo y cumplir con sus funciones. No se descarta incluso que la fuerza pública intervenga para que los edificios donde funcionan los despachos judiciales no sean bloqueados por los huelguistas. Para el vocero de Azonal, Freddy Machado, esa no es la solución a la protesta y dijo que insistirán en sus peticiones de nivelación salarial para reanudar labores. Mientras el ministro siga atacando y controvirtiendo y desconociendo la nivelación salarial, los judiciales podrán seguir en huelga. Machado dijo que el próximo 13 de enero, día en que termina la vacancia judicial, realizarán una serie de asambleas para discutir qué viene en adelante. La Fiscalía anunció la presentación de cargos a la rectora y la psicóloga del Colegio Gimnasio Castillo Campestre por el delito de racismo y discriminación dentro de las investigaciones que se adelantan por la muerte del joven Sergio Urrego.
La Fiscalía anunció que se le imputarán cargos a la rectora del Colegio Gimnasio Castillo Campestre, Amanda Azucena Castillo, y a la psicóloga Ivonne Andrea Cheque Acosta, porque tendrían responsabilidad en los hechos que llevaron al suicidio del estudiante Sergio Urrego. Se tienen elementos suficientes para considerar que presuntamente la rectora del colegio donde él estudiaba y la psicóloga del mismo habrían incurrido en el delito de actos de racismo o discriminación. También se les investiga por los cargos de falsa denuncia y ocultamiento de material probatorio. Habría existido una denuncia aquí mismo en la Fiscalía de parte de la rectora del colegio indicando que la víctima, en este caso Sergio Urrego, venía acosando sexualmente a uno de sus compañeros. Por ahora no se contempla una medida privativa de la libertad. Por ejemplo, no salir del país o no realizar determinadas actividades de forma temporal. La audiencia de imputación de cargos está prevista para finales de este mes. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas negó las medidas cautelares que pretendían ampliar la entrega del edificio de la Contraloría General, cuyo contrato de arrendamiento venció el 31 de diciembre. El juzgado consideró que no puede imponer la permanencia de los funcionarios del organismo de control en el edificio de Gran Estación por considerar que se trataría de una intromisión abiertamente arbitraria. De otra parte, se conoció que la Contraloría ya firmó un contrato para ocupar una parte del edificio de la antigua sede del Ministerio de Justicia, ubicado en el centro de Bogotá. El alcalde de Villavicencio, Juan Guillermo Zuluaga, denunció amenazas de muerte en su contra. Según el alcalde de Villavicencio, desde el pasado mes de diciembre buscan atentar contra su vida. Diferentes informantes nos han alertado de algunas pretensiones de delincuentes de la ciudad de atentar contra la vida nuestra. El alcalde de Villavicencio atribuyó las amenazas a grupos delincuenciales que están siendo combatidas en Villavicencio. Seguramente también algunos carteles de invasores y carteles de comerciantes, si se puede llamar, o comerciantes no, ilegales que se dedican a la venta de CDs, los famosos CDteros, con quienes hemos hecho una campaña muy dura de prevenir la ilegalidad en Villavicencio. El primer mandatario de Villavicencio pidió a la Unidad Nacional de Protección tomar medidas para que le brinden seguridad a su vida. Un grupo de mototaxistas de Valledupar incendió un camión durante las protestas que adelantan en la ciudad en rechazo a las medidas adoptadas por la alcaldía para restringir el uso de esta clase de transporte. Así quedó este camión de cervezas atacado y quemado por vándalos en Valledupar. Según las autoridades, aunque el decreto de conducir motocicletas solo por sus propietarios afecta especialmente a mototaxistas, al parecer son personas ajenas a esta actividad las que fomentan los desórdenes. Hubo una reacción inmediata de la policía y se dio captura a 3 responsables ya sindicados de ocasionar el incendio de este vehículo y ya están judicializados por el delito de terrorismo, daño en bien ajeno. Los vallenatos hoy celebran el aniversario número 465 de la ciudad, en medio del temor por nuevos ataques, especialmente a los buses de transporte público, que una vez más fueron blanco de vándalos y debieron suspender el servicio. Durante 2 días, varios grupos de personas se han enfrentado a la policía en Valledupar, generando tensión, incluso en un centro de salud que por prevención debió ser cerrado. Por los desórdenes hay 12 capturados. Varias EPS comenzaron a implementar un nuevo modelo de atención médico, ofreciendo atención de especialistas sin necesidad de citas, trámites y espera. Las citas con médicos especialistas son un calvario para los pacientes, pues se traducen en esperas de 20 días para aquellas consultas generales y hasta más de 30 para los que van a subespecialistas. Desde el gobierno están impulsando un modelo que agilizaría este tipo de consultas. Por ejemplo, en Saludcop, en algunas zonas donde opera, ya está funcionando. Esencialmente parte de mucho reforzamiento en nuestros médicos y enfermeras generales que están a los primeros niveles de atención, con especialistas in situ que les colaboren y con muchísima asistencia. La idea es que los pacientes tengan la posibilidad de que en la cita de medicina general lo pueda ver un especialista de forma inmediata. Se acortan muchísimo los tiempos de espera para la atención de especialista y sobre todo que el usuario encuentra solución con muy pocos contactos con nosotros. Además, se podrá hacer una mejor tarea en prevención de la enfermedad. Las autoridades entregaron un balance positivo tras la eliminación del contraflujo de la carrera séptima en Bogotá. Según el distrito, la medida permitió aumentar de 10 a 17 kilómetros por hora la velocidad de los autos que se movilizan por el corredor vial.
Después de 40 años de funcionamiento, el reversible de la carrera séptima que se implementaba de lunes a viernes, sentido sur-norte entre calles 36 y 92, dejó de operar. Hasta el momento no se ha registrado ningún accidente, ninguna novedad en cuanto a alguna persona que haya entrado en contravía del carril. El principal beneficio será aumentar la velocidad del transporte público, que moviliza 37.000 pasajeros a 8 kilómetros por hora en las carreras 13 y 11. Encontramos unas velocidades de la carrera séptima que han estado al orden de 17 kilómetros por hora. Nos va a generar trancón para los que estábamos acostumbrados a irnos en las 5 calzadas. La avenida Circunvalar y la NQS serán las vías alternas para 4.200 carros particulares que transitaban cada hora hacia el norte usando 5 carriles y desde hoy solo tendrán 2. Durante las próximas 3 semanas la alcaldía monitoreará esta decisión para saber si una vez se complete el parque automotor de la ciudad seguirá siendo exitosa la medida. CMI conoció un estudio de la Alcaldía de Bogotá que revela la preocupante radiografía del sicariato en la capital del país. Jóvenes menores de 17 años son contratados por sumas irrisorias para cometer homicidios en 6 localidades. El consumo de bazuco y la guerra de las Esmeraldas se convirtieron en los principales detonantes de homicidios por sicariato en Bogotá. Hubo sicariatos en Bogotá de gente recién llegada a la ciudad, no llevaban ni 24 ni 48 horas. Según el estudio del distrito, la edad promedio de quienes son reclutados para cometer este delito es 22 años, aunque inician a los 17 en localidades como Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Bosa. Puede estar cobrando 500.000 pesos, pero a su vez es dinero que tiene que pagar por lo que se consumió. Durante 2014 se presentó un sicariato cada 36 horas y 4 homicidios cada día en promedio. El distrito afirmó que la ciudad no está dentro de las 50 más violentas del mundo, pero reconoció preocupación por el aumento de estos delitos. El futuro que nos inspira es Colombia. Por eso en Ecopetrol trabajamos para producir barriles limpios. Ecopetrol presenta la sección económica. La Comunidad Andina de Naciones notificó esta noche a Ecuador que no puede imponer ninguna clase de aranceles a las exportaciones colombianas. El vecino país anunció la imposición de un arancel del 21% a los productos procedentes de Colombia. La decisión se dio a través de la Secretaría General del organismo al considerar que no corresponde la aplicación de la medida arancelaria impuesta por el gobierno de Ecuador. De esta manera se acoge la solicitud de Colombia de levantar la salvaguardia hasta que surta el debido proceso. Le envía a Ecuador una solicitud de levantamiento temporal de la medida hasta que no se surta el proceso adecuado. Entonces, hoy en día estamos muy pendientes. De acuerdo con la funcionaria, el país exporta más de 1.900 millones de dólares anuales frente a 900 millones de dólares en importaciones. Alrededor de 2.500 empresas dependen del comercio binacional. Más o menos 2.500 empresas colombianas exportan a Ecuador, es decir, afecta a un gran número de empresas. Colombia exporta a Ecuador vehículos, autopartes y confecciones, entre otros. Impuesta la medida el pasado lunes, generó la suspensión de varios pedidos. En este momento ya que estén suspendiendo muchos pedidos que se habían hecho, porque realmente dicen ellos que no van a pagar ese sobrecosto. Para Naldex, cualquier situación es mejor llevarla al diálogo, ya que cualquier medida arancelaria afecta a ambos países. Toman estas medidas que realmente pueden terminar afectando de manera negativa a los dos países. Por el momento se prevé una reunión entre los ministros de Comercio de Colombia y Ecuador en Quito para buscar salidas a esta situación. El ministro de Minas y Energía, Tomás González, anunció la suspensión de varios proyectos de exploración de crudo por el desplome en los precios del petróleo. Hoy el barril de crudo cayó hasta los $47. El gobierno y las empresas de la industria petrolera estudian posponer varios proyectos en materia de exploración de hidrocarburos como consecuencia de la continua caída en los precios del petróleo, que ya están por debajo de los $50 el barril. Ante esta realidad hay proyectos que se van a posponer, hay ajustes muy grandes en costos operativos, y se busca cuidar todos los proyectos que generan producción y generan recursos. El ministro sostuvo que se priorizarán las inversiones a los proyectos que garanticen la producción de crudo durante 2015. Si los precios no repuntan, vamos a ver unos recortes en exploración que van a tener efectos sobre la producción en el mediano y el largo plazo. Los proyectos que se recortan son los de mayores costos, proyectos que requieren mucho capital, mucha tecnología. El funcionario señaló que la industria ya está descontando los menores ingresos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el movimiento de las 20 acciones más importantes que se transan en el mercado, cerró al alza.
Arrastrado por los principales mercados internacionales y por la caída en el precio del crudo, hoy el índice Colcap, que reúne a las 20 acciones más líquidas del mercado accionario colombiano, subió 0,08%. La acción preferencial de Avianca Holding ganó 3,73% y fue la más valorizada del día. Canacol Energy fue la acción más desvalorizada, hoy perdió 9,24%. La acción de Éxito fue la más transada, hoy movió 39.200 millones de pesos. El precio del dólar ganó 39 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado dólar-peso que regirá para mañana miércoles será de 2.452 pesos con 11 centavos. Por su parte, los profesionales del cambio compran el dólar en promedio en 2.150 y lo venden en 2.190 pesos. Actualmente se observa un fenómeno y es que los profesionales del cambio en Colombia venden y compran el dólar por debajo de la tasa oficial. No porque baje o porque suba, se compra, se vende menos. Es como muy equilibrado. Eso ya va más en la competencia de las casas de cambio. Por otro lado, un euro cuesta 2.923 pesos con 16 centavos. El café cerró en $1,74. El barril de petróleo WTI cuesta $47 con 93 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.835 pesos. Listos los 23 jugadores sub-20 de Colombia para el Sudamericano de Uruguay. Ya volvemos. Como todas unas manolas, las candidatas al reinado del café desfilaron por las calles de Manizales y las calles de Pasto se llenaron de alegría, folclor y cultura. Después de comerciales, los espero desde el Carnaval de Negros y Blancos. ¿Qué tal? Buenas noches. Y sin el crack pastuso del Real Madrid, Juanjo Narváez, el Pizzi Restrepo dio a conocer la lista de 23 jugadores sub-20 de Colombia que va a jugar el Sudamericano de Uruguay a partir del 15 de enero. La convocatoria hecha por Carlos El Pizzi Restrepo está liderada por jugadores provenientes del Deportivo Cali y del Bogotá Fútbol Club de la segunda división. Los futbolistas que más se destacan entre los 23 que viajarán a Uruguay son los mediocampistas Alexis Zapata, surgido en el Envigado y actualmente en el Udinese de Italia, y Joao Rodríguez, quien milita en el Bastia de Francia. Los cafeteros, actuales campeones sudamericanos de la categoría, integrarán el grupo B junto a Brasil, Uruguay, Chile y Venezuela. El Sudamericano Sub-20 comenzará a partir del 14 de enero en territorio uruguayo y Colombia debutará un día después ante el conjunto local. Además de intentar refrendar el título obtenido hace 2 años en Argentina, los dirigidos por el Pizzi tendrán 2 objetivos principales. El primero, conseguir uno de los 4 cupos al Mundial de la categoría, que se disputará este mismo año en Nueva Zelanda, y el segundo, obtener una de las 2 casillas a las Olimpiadas de Río de Janeiro en el 2016. Y no se sabe si mañana James será titular en el Real Madrid frente al Atlético por el partido de ida de octavos de la Copa del Rey. El crack, aparte, figura entre los 20 futbolistas más valiosos del mundo. El Observatorio de Fútbol CIES de Suiza elaboró una lista de 120 jugadores con mayor valor en el mercado, tomando como referencia las 5 grandes ligas del mundo. Los valores de transferencia se calculan utilizando un algoritmo exclusivo desarrollado sobre la base de más de 1.500 transferencias del pago de comisión ocurrido desde 2009. El primer lugar en la lista es para Lionel Messi, del Barcelona, con un valor de 220 millones de euros. Segundo figura Cristiano Ronaldo, el delantero récord del Real Madrid, 133 millones de euros. En el tercer lugar, y ante la sorpresa de muchos, Eden Hazard, belga del Chelsea, con un valor de 99 millones de euros. El colombiano James Rodríguez está en el puesto 14 y su valor es de 50 millones de euros. Para esta clasificación también se tienen en cuenta las actuaciones de los jugadores, como partidos, goles, regates, la edad, la posición, la duración del contrato y los resultados obtenidos por sus equipos, clubes y selecciones nacionales. Una nueva mención para el colombiano. Y en el partido más atractivo de la fecha 17 del calcio italiano empataron a un tanto Juventus e Inter. Vibrante partido el que disputaron la Juventus de Turín y el Inter de Milán en el cierre de la fecha 17 del fútbol italiano. En un primer tiempo dominado por la Vecchia Signora, fue el argentino Carlos Tevez quien le dio la ventaja a los locales tras definir una brillante jugada que comenzó el chileno Arturo Vidal. Para la segunda parte el Inter reaccionó y al minuto 64 quien apareció fue el colombiano Freddy Guarín, filtrando este pase para que de primera defina Mauro Icardi, sellando el 1-1 definitivo. Con esta igualdad, la Juventus sigue liderando el calcio con 40 puntos, 1 por encima de la Roma, mientras que el Inter apenas es 11 con 22 unidades. Y una jornada trágica hoy, la tercera jornada del Rally Dakar, falleció un corredor de motos polaco.
Y en autos, el argentino Orly Terranova se alzó con la victoria. El argentino Orlando Terranova en Mini ganó la tercera etapa del Rally Dakar y luego de adjudicarse el segmento inicial, enciende la esperanza de ser el primer latinoamericano en subir a lo más alto del podio. Terranova, conocedor de las rutas de su país, empleó 2 horas, 57 minutos y 28 segundos para completar el recorrido de 542 kilómetros, con 284 cronometrados entre las localidades andinas de San Juan y Chilecito, al oeste de Argentina. En segundo lugar, llegó el sudafricano Giniel de Villiers en Toyota a 1 minuto y 54 segundos. Y tercero, el catarí Nasser Al-Attiyah, quien mantiene el liderato de la general. La gran sorpresa del día estuvo en las motos. El austriaco Matthias Wagner en KTM se llevó la tercera etapa. Debutante en esta edición del rally, Wagner registró un tiempo de 2 horas 34 minutos y 28 segundos. Hoy el rally se vistió de luto con la muerte del motociclista polaco Michał Hernik de KTM. Aún se desconocen las causas de su muerte. El piloto número 82 fue encontrado sin vida en el kilómetro 206 de la tercera fracción. No presentaba ningún signo de accidente. El polaco tenía 39 años. Y estas son noticias que a uno no le gusta dar. Un periodista, Luis Alfonso Bonilla, que vivía hace mucho en los Estados Unidos, fue asesinado hoy en el norte de Cali. Las autoridades investigan la muerte de Luis Alfonso Bonilla, periodista deportivo quien fue sicariado al norte de Cali. Bonilla vivía hace 30 años en Estados Unidos y había trabajado en Caracol Radio, Univisión Radio y en la cadena ESPN. Dentro de los móviles hay un abanico de hipótesis. La que está arrojando ahorita es que son situaciones de tipo personal, ya que la familia como tal, hermanos como tal, no sabían de que él se encontraba aquí en Cali. El comunicador tenía una página web donde analizaba fútbol internacional. El número 1 del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, empezó con pie derecho el año ganando en el Abierto de Doha. El serbio Novak Djokovic, primer cabeza de serie, debutó en el cuadro individual de Doha, venciendo 6-2, 6-1 a su compatriota Dusan Lajovic, contra el que nunca antes se había enfrentado en 59 minutos de partido. Djokovic puso sobre la pista un 70% de sus primeros saques, arrebató en 5 veces el servicio a Lajovic y se abrió paso con fuerza hacia el siguiente encuentro. El número 1 del mundo enfrentará en segunda ronda a Sergi Stavkovsky. Este torneo sirve de preparación para el Abierto de Australia. Que tengan una buena noche. Acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte y los dejo en las manos del entretenimiento con Andreina. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el Parque Santiago en Pasto. Detrás de mí, la representación de una de las muchas iglesias que tiene esta ciudad y que la caracterizan. Como también la caracteriza su fiesta más importante, el Carnaval de Negros y Blancos, que hoy vive su último día. En el desfile magno, 18 carrozas hicieron gala del hermoso trabajo artesanal de los nariñenses. Las carrozas llegaron imponentes al desfile magno, efigies escultóricas de personajes de fantasía, ninfas, genios, sirenas. Las referencias indígenas y andinas son incorporadas, un trabajo en el que participa la comunidad y la familia. Yo creo que el carnaval es esa fórmula que vincula a todos los integrantes de la familia para lograr un trabajo. Con mecanismos de balancines o eléctricos se le confiere movimiento a algunas figuras, como en la carroza Carrusel de la Alegría. Grandes bloques de icopor tallados y la técnica de papel encolado hacen posible este testimonio de pasión y talento. Los temas son variados. De Colombia para el mundo, muestra a las glorias del deporte nacional James Rodríguez, Catherine Ibargüen, Mariana Pajón y Nairo Quintana, y coronando la carroza, Gabriel García Márquez. Carnaval toda una vida es un homenaje de la familia Narváez al maestro Sigifredo Narváez. Tras 63 años de carroza, de carnaval, decide retirarse ya del carnaval, dejarnos. Entonces él es un homenaje más que todo al Papa. Otra de las carrozas destacadas es esta, llamada Mujer Guerrera de Vida. Homenaje a la mujer guerrera, que a pesar de esos prejuicios y de esos pensamientos de algunos hombres machistas que todavía vemos en estos tiempos, la mujer ha podido superarse, ha podido salir adelante, ha podido posicionarse. Alegorías a la alegría, a la fantasía y a la identidad. En este desfile, el arte no solo se vislumbra en las carrozas, los colectivos coreográficos, los disfraces individuales y las murgas también derrochan creatividad y alegría.
Las murgas se encargan de llenar de música y sabor esta parada. ¡Viva el carnaval de Pasto! Alegres entonaron sus instrumentos para que todos disfrutaran, mientras las comparsas demostraron toda su originalidad. En una, las caras transfiguran los opuestos que se complementan, la luna y el sol, el fuego y la brisa, la alegría y la tristeza. En otra comparsa, los oficios artesanales son representados, la tejedora, el pintor y el artesano en barniz. La gente se deleitó con estas creaciones. Cada día está evolucionando mejor. Tenemos excelentes artesanos que tal vez en ninguna parte del mundo existen, ¿sí? Porque la imaginación es infinita. Por su parte, los disfraces individuales representan una muestra de fuerza y carácter. ¿Cuántos kilos pesa tu traje? Como 35 aproximadamente. Los colectivos coreográficos buscaron destacarse con temáticas divertidas. Nuestro tema se llama Tiritingos y Tireteando. Estamos representando al niño que siempre llevamos dentro, ¿no? Que nosotros nunca dejamos de ser niños, siempre jugamos, ¿no? Una fiesta a la alegría, la tradición y el saber transformado en arte. Mientras aquí en Pasto el Carnaval de Negros y Blancos llega a su fin, en la Feria de Manizales continúan las actividades. En la ciudad de las puertas abiertas se encuentra mi compañera Julieta Piñeres. Hola Julieta, ¿qué fue lo que pasó con los caballos que transportaban a las reinas? Hola Reina, muy buenas noches para usted, muy buenas noches para todos los que nos acompañan. Yo los saludo desde el Parque Olaya o Parque Las Aguas, aquí en la ciudad de Manizales, donde a esta hora disfrutamos de un bellísimo espectáculo de luces y agua. Así como usted lo decía hoy, durante el desfile de carretas del Rocío, algunas de las candidatas se llevaron el susto de sus vidas y todo por un percance con los caballos. Aquí les tenemos la historia y cómo transcurrió la actividad. El cielo despejado de Manizales le dio la bienvenida esta mañana al tradicional desfile de carretas del Rocío. Cada una de ellas inspiradas en la usanza española con elementos típicos de esta tradición, como las flores y estampados de círculos sobre fondos coloridos. Las concursantes al reinado internacional se acercaron al público en esta actividad. La Feria de Manizales está basada en la cultura española, entonces las manolas pues son de la cultura española y las carretas del Rocío es un desfile que siempre nos ha identificado en la Feria de Manizales. Para algunas concursantes puede resultar confuso entender el origen de esta costumbre en Colombia, que evidentemente evoca tradiciones españolas. Manola es representativo de aquí en Manizales por el café. Los trajes de las candidatas hacen alusión a las manolas, término español que se refiere a mujeres elegantes, con mantillas, peinetas y boleros. Los caballos, nerviosos por la gente y la música, pusieron en aprietos a varias candidatas, pero ellas, como buenas representantes, continuaron el espectáculo caminando. Mañana es el destape oficial de las candidatas en el desfile en traje de baño y les tenemos para ustedes las imágenes muy puntuales a las 7 en un flash. Yo me despido desde el Parque Las Aguas o Parque Olaya, aquí en la ciudad de Manizales. Siga usted con mucha más información desde Pasto. Feliz noche para todos. Chao, chao. Bueno, Julieta, mañana estaremos esperando su información. Muchísimas gracias. Y así nos despedimos por hoy de las noticias del entretenimiento y yo me despido feliz de la ciudad de Pasto y de haber vivido por primera vez este hermosísimo carnaval de negros y blancos. Que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana desde Bogotá. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Otro motivo de orgullo. Un nuevo producto de exportación. 2. Aviso clasificado. Un equipo de fútbol busca a sus dueños. 3. A que no adivinan a quiénes se les dañaron las vacaciones. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros temas de hoy. 1. Colombia es reconocida mundialmente por su café, por las flores y por un sinnúmero de productos que traspasan las fronteras e inundan los mercados más remotos. También son motivos de reconocimiento a nivel internacional el SENA, cuyo modelo de bolsa de empleo proyecta implementar Honduras, y el sistema penal acusatorio que pretende implementar gradualmente el gobierno de Panamá con la asesoría de Colombia. Ahora es Costa Rica la que pone los ojos en nuestro país y en el sistema de participación y atención al ciudadano que tiene la Superintendencia de Servicios Públicos. Una misión de la Dirección de Servicio al Cliente de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos de Costa Rica viajó para conocer de primera mano el sistema colombiano e implantarlo en su país. Si comenzamos a cobrar regalías,
más de una entidad pública se volvería millonaria. 2. El Club Deportivo Los Millonarios sigue buscando como aguja en un pajar a sus verdaderos dueños, los propietarios y beneficiarios de las acciones del equipo. Desde hace casi 3 meses, las nuevas directivas del club iniciaron una campaña para saber quiénes son sus 20 principales accionistas, conocer su domicilio y la actividad que desarrollan. Ya han avanzado en el proceso con varias de las firmas. Sin embargo, las directivas del club le comunicaron a la Superintendencia Financiera que ha resultado imposible obtener información sobre los verdaderos dueños de 4 sociedades que aparecen como accionistas del club: Potosí 20 SAS, Comunicar Inversiones Limitada, Últimos Financial S.A. y Textiles Gaviota. Ninguna ha dado respuesta a los requerimientos. De ellos no se sabe nada de nada. Una de dos: o el equipo quiere curarse en salud para evitarse sorpresas, o 2, están a punto de publicar un aviso clasificado para encontrar a sus verdaderos dueños. 3. Por estos días el Congreso de la República está en receso. Los parlamentarios están de vacaciones hasta el inicio del nuevo periodo legislativo el próximo 16 de marzo. Pero hay una noticia buena y una mala para los congresistas. La buena es que el gobierno desistió de citar al Congreso en pleno a sesiones extras para estudiar el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, que según la ley debe ser presentado al Parlamento durante los 6 meses siguientes al inicio del periodo presidencial. Ahora viene la mala noticia. Se convocará a sesiones extras, pero solo a las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara. Tendrán que interrumpir las vacaciones los 30 senadores y los 56 representantes que hacen parte de esas comisiones. Así las cosas, en febrero terminan las vacaciones para más de uno en el Congreso. Hasta mañana, que descansen. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.